Buenos días nuevamente, alumnos de segundo año. Vamos a trabajar ahora la primera etapa de la independencia. Este movimiento pues que va a llegar a muchísimos lugares del país y va a durar mucho tiempo. En la primera etapa vamos a observar cómo Hidalgo, después de dar el grito de Dolores, va a encabezar un ejército pues no muy bien conformado. La mayoría de las personas que se van uniendo al movimiento pues son campesinos, son personas que no tenían ninguna experiencia en la guerra, muchos habían sido esclavos, se habían escapado. Fue un ejército muy desorganizado. Sin embargo, desde el inicio del movimiento, desde la conspiración de Querétaro, Allende se da cuenta de que Hidalgo pues tiene las características de un gran líder, porque sabe que además tenía mucho contacto con las personas en la iglesia, además había dado clases en la Universidad de San Nicolás en Morelia, antiguamente se llamaba Valladolid, para el tiempo de la colonia. Sin embargo, pues le van a dejar a él el inicio de la convocatoria de esta independencia. Tanto Allende como Aldama, Jiménez, Abasolo, sí tenían ese trabajo de las armas, ¿no? Ellos formaban parte del ejército y vamos a recordar que formaban parte de la clase social, pues que se denominaban criollos. Bien, en esta primera etapa vamos a observar los triunfos del ejército que va a comandar, como les comento en un inicio, y debido a su gran popularidad, Miguel Hidalgo. A pesar de que no tenía esa formación militar, pero pues la gente lo seguía. Bien, vamos a observar cuáles son los triunfos. Miren. En los triunfos vamos a tener que esta primera etapa de la independencia se va a marcar uno muy importante, ¿no? Que es el inicio del grito de Dolores. Para el 21 de septiembre, pues toda la gente que se va a reunir en este lugar va a empezar a seguir a Hidalgo, y a la primera ciudad que llegan, una gran ciudad en ese tiempo, es Celaya, en Guanajuato. Van a tomar la ciudad, tienen ese primer triunfo. Para el 28 de septiembre el ejército sigue caminando, ¿sí? Bueno, por decirlo de alguna manera, van avanzando y llegan a la ciudad de Guanajuato, donde también tal vez no son muy bien recibidos, ¿no? Van a atacar la ciudad, en sí tienen que, pues, bombardear la Lóndiga de Granaditas, que era un lugar en donde se guardaba mucho cereal. Ya cuando cae este lugar, porque además del cereal tenían armas, el ejército virreinal, sí llegan a tener ese triunfo sobre la ciudad de Guanajuato. Para el 17 de octubre de 1810 entran a Valladolid. Esta parte corresponde a Michoacán. ¿Sí? Vamos a recordar que es ahí en donde inicia la conspiración. Aquí, pues obviamente los van a recibir de manera pues más festiva. Los historiadores están de acuerdo en que entran de manera pacífica, llegan con su ejército y son bien recibidos. Ahí emite un decreto en donde que se va a abolir la esclavitud, ¿sí? Vamos a recordar que tiene ese poder de convocatoria y logra reunir a tanta gente, porque una de las cosas que van a promover, ¿sí? Como su lema es pues que se va a abolir esa esclavitud, aunque si ustedes revisaron la presentación en PowerPoint, los principales motivos o lo que él va a decir en sus gritos de proclama es sobre todo que se termine el mal gobierno. Bien, para el 30 de octubre todo el ejército se sigue desplazando. Es un ejército, nuevamente les comento, muy desorganizado, ¿sí? Pero con muchas ganas pues del triunfo. En este 30 de octubre ganan la batalla del Cerro de las Cruces.
Nuevamente se enfrentan al ejército realista y sí se llevan esa batalla como un triunfo. Este Cerro de las Cruces, bueno, está ubicado en lo que ahora conocemos como la Marquesa, un lugar muy cercano a la Ciudad de México. En este lugar él empieza a tener muchas discordancias con Ignacio Allende, porque pues él no estaba tan de acuerdo en cómo llevaba la lucha, perdían hombres, perdían pues armas. Sin embargo, tratan de llegar de ese lugar a la Ciudad de México. Sí, el 7 de noviembre se enfrentan a un general, Félix María Calleja, que él estaba a cargo del ejército realista. Era una persona muy bien preparada, Allende lo era también, ¿verdad? Pero, pues como Hidalgo seguía mandando al ejército, lamentablemente, pues sufren una derrota. Y esta derrota se va a llevar en el lugar llamado Aculco, ¿sí? Este es un municipio también del Estado de México, ¿eh? Posteriormente a esa derrota, pues entre los tanto Allende, Hidalgo, porque en un inicio fue Allende el que va a promocionar muchísimo la conspiración. Él es el que propone Hidalgo para que sea el líder. Pero al ir pasando el tiempo, su relación pues se va desgastando por esta serie de derrotas. Bien, ya como no pueden llegar a la Ciudad de México, se retiran, van rumbo al norte porque piensan que ahí van a recuperar a más gente, porque como ellos se iniciaron en estas zonas de todo el movimiento de independencia, nuevamente se retiran, algo que Allende, de lo cual Allende pues tampoco estaba muy de acuerdo, ¿eh? Sin embargo, nuevamente se vuelven a encontrar a este militar realista, Félix María Calleja, y nuevamente son derrotados en el puente de Calderón. Este lugar se ubica muy cercano a Guadalajara, ¿sí? Nunca pueden llegar a la ciudad. A partir de esa derrota, todo el ejército se va a desintegrar. Como no hay una disciplina militar, no hay una estrategia muy clara, lamentablemente las personas pues empiezan a huir, ¿sí? Van a dejarlos pues con un ejército muy, muy mermado y derrotado. Vamos a ver lo siguiente dentro de la etapa, de esta primera etapa de la independencia, y se va a referir ya a la captura pues, de estos líderes que iniciaron con un movimiento pues muy importante. Voy a tener que hacer espacio, voy a borrar para anotarle la siguiente información.
Bueno, para el 21 de marzo de 1811, porque desde la batalla de Puente de Calderón ya era el año de 1811, Ignacio Aldama, que en un inicio estuvo con ellos como parte del ejército insurgente, lamentablemente en todo ese proceso pues los traiciona, ¿sí? Él ya los conocía muy bien, espera a lo que quedaba del ejército de Hidalgo y de Allende y los atrapa en este lugar, Catita de Baján. Tanto a Hidalgo como a Allende Abasolo, Mariano Jiménez y otros líderes, pues son capturados por el ejército realista. Hidalgo y Allende son sometidos a juicio militar y juicio civil. Sin embargo, Hidalgo, por ser un sacerdote, también pues le van a aplicar un juicio en donde es la iglesia la que lo va a excomulgar y lo va a negar como sacerdote. Es muy complicado ese momento para estos líderes. El 30 de julio de ese mismo año, Hidalgo es ejecutado y posteriormente Allende y los demás líderes, ¿sí? Ellos son pues fusilados y con la muerte de ellos termina la primera etapa del movimiento de independencia. El castigo es que les cortan la cabeza y las exhiben en las algotegas de Granaditas. Vamos a acordarnos que este tiempo era muy religioso, el hecho de que no los enterraran completos, pues tenía un peso muy fuerte para las personas, ¿sí? Ellos asociaban mucho la muerte. Bueno, hemos hablado mucho de este sentido muy religioso del virreinato. Hasta aquí vamos a llegar en esa primera etapa. Posteriormente vamos a hablar sobre la segunda etapa, porque va a entrar en ese momento José María Morelos y Pavón, que fue nombrado por el mismo Hidalgo para que iniciara la guerra en el sur del país. Una primera gran gran logro que tiene José María Morelos y Pavón es la toma del puerto de Acapulco, que era muy importante porque vamos a recordar que en ese tiempo Acapulco y Veracruz, esos dos puertos, pues recibían una gran cantidad de mercancía, ya sea de la Nueva España o Acapulco, en este caso de China, ¿verdad? Por eso era tan estratégico tomar esos dos puertos. Bueno, alumnos, sería todo. Les estaré enviando sus actividades. Y bueno, a mí me gustaría muchísimo que hicieran una reflexión sobre este movimiento, ¿sí? Bien, sería todo. Gracias y hasta luego.